Mi teléfono vibró antes del amanecer. No era una llamada, un mensaje, sin hola, sin emoji. Solo una oración que cayó plana y pesada al mismo tiempo. Este año es sobre nuestra familia. No estás incluida. Me quedé ahí parada con la cafetera echando vapor, como si también luchara por despertarse. El olor estaba raro, quemado, amargo. Miré la pantalla más tiempo del que quiero admitir, como si quizás las palabras se reacomodaran si les daba chance. No lo hicieron. Me llamo Camila Rivera. 71 años. No respondí. Mis pulgares flotaron, luego cayeron. No se formó ningún argumento, ningún discurso, ni siquiera un débil ¿por qué? Me sorprendió lo rápido que mi cuerpo decidió por mí. Me di la vuelta del teléfono. El café se desbordó sobre el mostrador, oscuro y expandiéndose, y lo dejé. No lo limpié. Eso se sentía importante por alguna razón. Arriba, saqué una maleta del closet, metí unas cuantas cosas sin checar el clima, calcetines, un suéter que ni me gusta. Me moví en silencio, como uno hace cuando ya no estás seguro de qué se te permite llevar contigo. Abajo, la casa se sentía normal, demasiado normal, como si no hubiera recibido el memo todavía. Ella probablemente pensó que estaba poniendo un límite, dibujando una línea clara. La dejé creer eso. A veces la forma más fácil de ver lo que alguien realmente está haciendo es quitarse del camino. Dejé la nota en el mostrador en blanco. Eso era nuevo para mí. Usualmente me sobreexplico esta vez. Solo cerré la puerta. El rechazo no siempre viene con gritos. A veces es ordenado, educado, administrativo. Y ahí es cuando se te mete bajo la piel. La historia que vas a oír es una obra ficticia creada por el equipo de escritura en su confianza. Está inspirada en patrones reales, dinámicas familiares reales y elecciones reales que la gente hace cuando el poder cambia en silencio. No lo sabía todavía, pero ese mensaje no era lo peor que iba a pasar esa mañana. Solo era el primer paso. No me volví invisible de la noche a la mañana. Esa es la parte que la gente se equivoca. Fue práctica. Años de eso, en la cena, cuando mi hijo quería el asiento de la esquina porque la luz le pegaba mal en los ojos. Deslizaba mi silla sin decir nada. Cuando los planes cambiaban de último minuto, asentía y agarraba mi chamarra. Cuando alguien se olvidaba de mi cumpleaños, me reía y servía más vino para todos los demás. Está bien, decía, ya masticando las palabras antes de que aterrizaran. Mi mandíbula todavía se tensa cuando pienso en cuántas veces lo dije. Hay un dolor sordo ahí, como un moretón que sigues apretando para asegurarte de que es real. Mi esposo solía verme suavizar las cosas. Sentía sus ojos en mí cuando las voces se ponían ásperas. Yo entraba rápido, soltaba un chiste, cambiaba el tema. Él se relajaba una vez que bajaba la temperatura. Paz restaurada, a mi costo, pero nadie llevaba la cuenta de eso. Una vez, hace años, mi hijo se saltó un pago en su tarjeta de crédito. Dejó el sobre en la mesa entre nosotros. Ni siquiera lo abrió. Solo necesito tiempo, dijo. Alcancé mi chequera antes de que terminara la oración. El alivio en su cara vino rápido, casi automático. Otra vez. Me espetó delante de sus amigos. Demasiado controladora. Demasiado. Esperé hasta que se fueron. Luego limpié la cocina en silencio. Después, pasó rozándome y murmuró, ¿sabes cómo me pongo? Asentí, como si eso explicara todo. Me decía a mí misma que así se veía el amor, absorbiendo el impacto, siendo flexible, haciendo espacio para que otros pudieran pararse más altos. A la mitad de esa mentira, algo en mí sabía mejor. Mi boca decía sí, mientras mi cuerpo se quedaba rígido. Mi mandíbula se trababa. Mis hombros no bajaban. La tensión no tenía a dónde ir. Aquí está la parte que no suelo decir en voz alta. Ser fácil no hacía las cosas más calmadas. Las hacía predecibles. La gente aprende patrones rápido.
Aprenden quién se dobla y hasta dónde. Lo veo ahora. Cada vez que suavizaba las cosas, les enseñaba algo sobre mí. Y una vez que esa lección pegaba, no necesitaba repetirse. Para cuando llegó ese mensaje antes del amanecer, ya sabían lo que se suponía que yo debía hacer. Esperé hasta que la casa estuviera lo suficientemente quieta para oír el zumbido del refrigerador. Mi esposo estaba en la mesa, manos cruzadas alrededor de una taza de la que no bebía. Le dije que necesitaba espacio por unos días. No expliqué qué tipo. No di un plazo. Asintió demasiado rápido. El tipo de asentimiento que dice ok antes de que el resto del cuerpo alcance. Su boca se abrió, luego se cerró, sin argumento, sin protesta, solo alivio, quizás, o miedo. Difícil decir con él. Llama cuando llegues, murmuró, ya parándose, ya alcanzando mi chamarra como si la memoria muscular pudiera arreglar esto. Tomé las llaves del gancho junto a la puerta. Salí de la casa como siempre salgo de los lugares callada, cuidadosa de no tirar nada, como si ser gentil me mantuviera sin ser notada. El hotel estaba al otro lado de la ciudad, en las afueras de Ciudad de México, barato, lo suficientemente limpio. La alfombra olía a jabón viejo y algo agrio debajo. Dejé mi bolsa en la cama y me senté ahí, vestida, mirando la pared. Mi teléfono se quedó boca arriba a mi lado, pantalla oscura, sin vibración, sin llamadas perdidas. Pedí sopa del lobby, la comí de pie, me quemé la lengua y recibí el ardor. La medianoche vino y se fue. La máquina de hielo al final del pasillo gritaba como si la lastimaran a propósito. Me quedé ahí escuchando, contando los segundos entre el ruido y el silencio. El silencio tiene peso, presiona despacio. Me dije que esto era paz, que alejarme era lo adulto, que todos necesitaban tiempo para enfriarse. Aquí está la parte que no me encanta admitir. Cuanto más nadie llamaba, más pequeña me sentía. No enojada, ni siquiera triste, solo innecesaria. Como si la casa ya se hubiera ajustado, como si mi ausencia fuera más suave que mi presencia nunca lo fue. Miré el techo hasta que ardieron mis ojos. Pensé en el mostrador de la cocina que dejé desordenado, la nota que no escribí, la forma en que el asentimiento de mi esposo había terminado la conversación antes de que empezara. Juro, el silencio se siente educado justo hasta que empieza a borrarte. El teléfono sonó justo después de la cena. Sabía que era él antes de mirar. Nunca llama, no así. Su voz salió delgada e irregular, como si hubiera estado corriendo. Usó mi viejo apodo, el que solo usa cuando está asustado. Eso solo hizo que mi estómago cayera fuerte, como si me saltara un escalón en la oscuridad. «Vienen mañana», soltó, sin saludo, sin introducción, solo pánico derramándose. Me senté en el borde de la cama, una mano plana contra el colchón. Le dije que bajara el ritmo. No lo hizo. Dijeron que hay que cambiar las cerraduras a primera hora de la mañana. Una respiración, un trago. Es el banco, creo. Había papeles. No los leí realmente. Ahí fue cuando la habitación se inclinó. No emocionalmente, físicamente, como si algo sólido se hubiera movido bajo mis pies. El banco, la palabra salió más aguda de lo que quise. Eso dijo él. Su voz se quebró de nuevo. Dijo que era rutina, que estábamos atrasados, que así lo hacen ahora. Siguió hablando, tropezando con sus propias oraciones, papeles en la mesa, firmas, algo sobre ponernos al día, algo sobre mí no estando ahí para ayudar a ordenarlo. Oí mi nombre usado como explicación. Lo interrumpí. Le dije que parara, que escuchara. Los bancos no se mueven tan rápido, no programan cerrajeros de la noche a la mañana, no susurran urgencia y empujan formas a través de mesas de cocina. Tú lo sabes, yo lo sé. Él también lo sabía, en algún lugar bajo el miedo. El silencio se estiró en la línea. Podía oírlo respirar, entrecortado, avergonzado. Dijo que era mejor si no te involucrabas, admitió. Menos estrés.
Esa oración cayó más pesada que el resto, no ruidosa, no dramática, solo final. Esto ya no era sobre sentimientos heridos, no era un pleito familiar que se pudiera calmar sobre sobras. Alguien estaba a punto de poner sus manos en mi puerta principal y decidir quién pertenecía de qué lado. Le dije que se quedara quieto, que no firmara nada más, que no dejara entrar a nadie. Mi voz sonó más firme de lo que me sentía. Cuando terminó la llamada, me quedé ahí un largo momento, teléfono aún pegado al oído. Lo que sea que pensara que estaba haciendo al irme, acababa de ser reemplazado por algo completamente diferente. Lo llamé de vuelta 5 minutos después y lo puse en altavoz. Le dije que íbamos a ralentizar esto les gustara o no. No discutió. Eso era nuevo. ¿Cuándo dijeron que empezó esto? Pregunté. Una pausa. Del tipo que se estira lo suficiente para importar. El reloj de la cocina tic-tacaba fuerte a través del teléfono. Cada segundo aterrizando limpio y agudo. La semana pasada, dijo finalmente. Creo, quizás antes. ¿Quién te dijo que cambiarían las cerraduras? Otra pausa, más larga esta vez. Él lo hizo. No necesitaba preguntar quién era él. Esa parte siempre había sido simple. ¿Alguien del banco te llamó directamente? No. Correo no. Carta con fecha. Exhaló por la nariz, lento y tembloroso. Había algo en la mesa. Un sobre. No lo abrí. Ahí fue cuando el miedo se diluyó. No se fue. Solo empujado a un lado por algo más frío. Enfoque. Lo sentía sentarse detrás de mis ojos. Los bancos envían cartas, certificadas. No envían hijos. No susurran urgencias sobre la cena. No apuran firmas sin copias. ¿Quién programó al cerrajero? Pregunté. Silencio. El reloj siguió tic-tacando. Dijo que él se encargaría. Admitió. Dijo que sería más fácil. Más fácil. Esa palabra de nuevo. La favorita de la familia. La que siempre significaba que alguien más iba a cargar el peso. Le dije que mirara los papeles. Todos. Que leyera las líneas de arriba en voz alta. Revolvió papeles. Respiración entrecortada. No encontró fechas. No encontró nombres que no fueran suyos. ¿Él guardó las copias? Pregunté. Sí. Ahí estaba. Limpio. Innegable. Cuando alguien esquiva una pregunta simple, nunca es simple. Es deliberado. Es practicado. Y usualmente pasa porque piensan que no empujarás. Le dije que no lo confrontara. Todavía no. Que dejara todo donde estaba. Que no dijera nada. Mi voz no tembló cuando lo dije. Para cuando colgamos, la imagen se había afilado. Esto no era confusión. Era coreografía. Y empezaba a ver todos los pasos que me perdí por no estar ahí. Hizo clic mientras miraba el teléfono en el escritorio del hotel. Pantalla oscura. No lento. No gentil. Limpio y feo, como morder un diente roto. El año nuevo nunca fue sobre la cena. Repasé los últimos días en mi cabeza. No los sentimientos, solo los movimientos, el timing, la forma en que todo aceleró el momento en que me fui, la urgencia que de repente importaba. Papeles apareciendo, decisiones tomándose, cerraduras programadas, todo pasando en una casa que se había quedado quieta a propósito. Leo cosas. Siempre lo he hecho. Pregunto qué página. Pregunto quién guarda la copia. No firmo rápido solo para mantener el cuarto calmado. Él lo sabe. Lo ha sabido desde chico, cuando empujaba permisos bajo mi nariz y esperaba que yo captara la letra chiquita. Podía oler la tinta de la copiadora, aguda y seca, cómo se pegaba a mis manos después de noches tardes, ordenando estados de cuenta del hospital. Ese olor siempre significaba prueba, significaba registros, significaba que alguien pensaba que el papeleo podía durar más que la memoria. La casa necesitaba estar quieta para que esto funcionara, sin preguntas ralentizando, nadie deteniendo una oración a la mitad para decir. Lee eso de nuevo. Nadie contando fechas, nadie preguntando por qué un banco de repente necesitaba velocidad. Quitarme no era personal. Esa era la peor parte. Era práctico. Sentí el rechazo de drenarse de mí,
dejando algo más frío atrás, enfocado. Esto no era sobre no ser amada, era sobre estar en el camino, sobre ser la única persona que podía atascar el proceso solo quedándome en el cuarto. ¿Alguna vez te das cuenta tarde de que no eras indeseada? Eras inconveniente. Ese pensamiento se sentó pesado, pero no me aplastó. Me enderezó. Levanté el teléfono de nuevo. No para llamarlo. Todavía no. Llamé a mi esposo y le dije que terminamos de esperar. No más silencio. No más facilitar las cosas. Lo que viniera después no iba a pasar sin mí en ello. Lo llamé en lugar de manejar de vuelta. Eso importaba. La distancia mantiene las voces honestas. Contestó al segundo timbre, ya molesto. Lo oí en la forma en que no dijo mi nombre. Solo un cortado. Sí, las cerraduras, empecé. Sin calentamiento, sin facilitar. ¿Quién las programó? Un pequeño exhale. Controlado. Te dije, yo me encargo. Encargarte no significa esconder. Rió una vez, corto y agudo. Estás exagerando. Alguien tiene que ser responsable. Ahí estaba. La palabra que siempre usaba cuando quería el último movimiento, responsabilidad, como una placa, como permiso. Lo hiciste firmar papeles, dije. Guardaste las copias. Pusiste un cerrajero sin decirle por qué. El silencio se estiró. No el incómodo, el calculador. Te fuiste, contraatacó. Saliste cuando te necesitábamos. Empaqué porque me dijiste que no viniera. Dije. No lo apuré. Dijiste que no estaba incluida. Su respiración cambió cuando dije, papeleo. Solo lo suficiente. Un tropiezo que no pudo suavizar a tiempo. Eso es diferente, murmuró. Esto era sobre mantener las cosas estables. ¿Estables para quién? No contestó. Podía imaginar su mandíbula tensándose. Como hace cuando se da cuenta de que perdió el control de la conversación. La vieja versión de mí habría suavizado justo ahí. Habría dicho que entendía. Lo habría hecho más fácil para ambos. No esta vez. No vas a reescribir esto, continué. No nos protegiste. Nos manejaste. Hay una diferencia. Su voz se volvió plana. ¿Crees que sabes más porque lees la letra chiquita? Sé más porque la pido. Otra pausa. Más pesada ahora. Del tipo que presiona de vuelta. Puedes oír cuando alguien se da cuenta de que la historia ya no funciona. No es ruidoso. Es el sonido de opciones cerrándose. Voy a arreglar esto, dije, con o sin tu ayuda. No discutió después de eso. Solo se quedó callado. Y en ese silencio, algo cambió para siempre. Al día siguiente fue todo llamadas y música de espera. No dramático, no cinematográfico. Solo pasos que había que tomar en el orden correcto. Empecé con el banco, pedí un supervisor, usé mi nombre completo, lento y claro, como solía cuando pacientes intentaban apresurarme en explicaciones de cobros. La autoridad escucha el tono antes que los hechos. Necesito congelar cualquier cambio hasta que todo se revise, les dije, sin disculpas, sin historia de fondo. Hubo una pausa, teclas cliqueando. Luego, podemos hacer eso, bien. Llamé a una abogada después, una mujer de mi edad con voz plana y sin paciencia para excusas familiares. No se inmutó cuando expliqué. Preguntó fechas, copias, nombres. Preguntó quién tenía poder y quién no. Eso se puede revocar, dijo. Hoy, por la tarde. Mi esposo estaba sentado frente a alguien con formas extendidas entre ellos. Sonaba más pequeño al teléfono. Avergonzado, pero firme, me quedé callada y lo dejé hablar por sí mismo esta vez. Eso también importaba. El sello bajó fuerte en el papel. Un golpe sordo. Final. Lo sentí en mi pecho más que en mis oídos. El cerrajero nunca llegó. Las cerraduras se quedaron iguales. Nadie tocó la puerta. Mi hijo dejó de llamarme después de eso. El silencio se sentía diferente ahora, más apretado, más enojado. Oí después que había empezado a llamar abogados en su lugar. Eso me dijo todo lo que necesitaba saber. Honestamente, la venganza no es ruidosa, es papeleo.
Es saber qué formas deshacen qué errores. Es entender que el poder vive donde viven los registros, no donde se alzan voces. Para la tarde, todo lo que podía revertirse se había revertido. Todo lo que no podía deshacerse estaba documentado, sin discursos, sin amenazas, solo consecuencias tomando forma en papel. Me fui a la cama esa noche sin checar mi teléfono. Eso era nuevo. La casa no había cambiado. Las cerraduras no habían cambiado, pero el alcance que él pensaba tener se había ido. Cuando alguien ya no puede alcanzarte, empiezan a darse cuenta de cuánto dependían del acceso. La Nochevieja llegó de todos modos. Claro que sí. El calendario no le importaba lo que explotó esa semana. Compré un contenedor pequeño de pavo, rebanado del supermercado. Lo calenté en el microondas hasta que los bordes se enrollaron. La salsa se quedó demasiado. Se formó una piel delgada arriba, gris y terca. La pelé con un tenedor y comí de pie en el mostrador. Mi esposo llamó una vez, no para invitarme, no para disculparse, solo para decir que la casa estaba quieta, demasiado quieta. No pidió que volviera, no ofrecí, está furioso, añadió, como si reportara el clima. Lo sé, dije, y quise decir algo diferente de lo que pensó. No hubo desfile de arrepentimiento, ningún mensaje largo admitiendo culpa. Lo que vino en su lugar fueron consecuencias que no había planeado. Acceso cortado, autoridad ida, cuentas que ya no podía mover, explicaciones que ahora tenía que dar a gente que no le importaban las dinámicas familiares. Me mandó un mensaje esa tarde, una línea corta sobre cómo esto no tenía que ser tan feo. Lo miré hasta que la pantalla se oscureció. No contesté. La paz no siempre se ve suave. A veces se ve simple, sin adornos. Un plato con comida a medio comer y sin audiencia. Ya no estaba esperando. No para que entendiera. No para que él eligiera un lado. No para que la historia se envolviera prolijamente para sentirme justificada. El silencio se sentía diferente ahora. No borrando, asentado, ganado. Lavé el plato, tiré el resto. Me senté por primera vez todo el día y dejé caer mis hombros. En algún lugar al otro lado de la ciudad, una mesa estaba puesta sin mí. Eso solía sentirse como pérdida. Esa noche se sintió como prueba. No hice un discurso sobre eso, no avisé a nadie, solo empecé a cambiar cosas. El papeleo del banco vino primero, cuentas separadas, líneas claras. No más acceso compartido que dependiera de que la confianza se mantuviera intacta. Mi mano tembló un poco, firmando mi nombre, no de duda, sino de lo final que se sentía. Mi esposo miró del otro lado de la mesa, no discutió, no intentó disuadirme. Hizo una pregunta, callada y cuidadosa. ¿Es esto lo que quieres? Lo miré más tiempo del necesario. Esto es lo que estoy haciendo. Asintió. Más lento esta vez, como si entendiera que había cosas que no podía arreglar acordando rápido. Renté un lugar pequeño al otro lado de la ciudad, nada fancy, solo mío. El día que el cerrajero me dio la llave, se sintió más pesada de lo que debería, sólida, real. El clic cuando giró en la cerradura resonó más fuerte de lo esperado. Me quedé ahí un segundo más de lo necesario, dejando que ese sonido se asentara. Mi hijo no pasó, no llamó, cuando mandó mensajes semanas después. Fue práctico, sobre correo, sobre un documento que necesitaba copiado, sin disculpa metida adentro, sin abertura para deslizarse de vuelta a los viejos roles. Contesté lo que necesitaba contestarse, nada más. La gente le gusta llamar a esto fuerza. No sé, no se sintió valiente, se sintió necesario, como elegir no volver a un cuarto donde ya sabes cómo desaparece el aire. Algunas noches todavía alcanzo mi teléfono por hábito. Algunas mañanas despierto extrañando la versión de mi vida que existía antes de que todo se apretara y se abriera. Extraño partes, las rutinas, las suposiciones, la idea de que quedarme callada me mantenía segura. No extraño ser borrada para hacer las cosas más fáciles para todos los demás. Así que no volví, no porque gané, no porque perdí, sino porque esta vida,
la que finalmente tiene bordes, es la única en la que puedo vivir ahora.